Muy buenas tardes con todos. Aquí estamos recibiendo al doctor Giuseppe, nuestro expositor realmente de lujo en estas sesiones. Esta es la última del año 2023. Con él también comenzaremos en enero, la primera de 2024, y estamos inmensamente agradecidos por su determinación de venir acá y compartir 4 sesiones con nosotros. Voy a decir solo 2 palabras. Acabo de estar charlando con él y me hace pensar en las cosas que uno piensa cuando lee a Hildebrand, ¿no? Cuando uno lee a Hildebrand, todos los años que lo hemos leído, una convicción doble. Convicción de que aquí hay demasiado por cambiar, pero al mismo tiempo la esperanza de que sí siempre es posible un nuevo comenzar en el esfuerzo. Así que lo recibimos con muy, muy fuertes palmas. Gracias, doctor, por sus palabras. Y esto, feliz Navidad, gran año 2024 para todos. Por favor, doctor. Muchas gracias. Veo que hoy día venía más temprano. No sé qué ha pasado. Nos han botado de sus casas, de la clase, de algún sitio. Sí. ¿Tienes ahí el programa? Ahí está, ya está. Sí, ya. Ok. Y el puntero está acá. Muy bien. Bueno, vamos a hacer esta tercera reunión. ¿Estuvo bien la otra vez? ¿Estuvieron ustedes presentes en teletrabajo? Porque hicimos, eso fue no presencial, el sábado anterior, el sábado 9, ¿no? Bueno, hoy día vamos a ver energía termosolar. Suena más o menos razonable que ustedes estén entendiendo qué cosa es energía termosolar. ¿Sí? No. Porque fotovoltaico ya más o menos intuíamos, ¿no es cierto? Pero termosolar es un tema muy interesante. Es razonablemente nuevo, no es muy común y corriente. Y además no es un tema que sea muy, muy querido por algunas empresas grandes de los países principales. Han hecho desarrollos para saber que sí se puede, que los tienen ahí funcionando, pero no nos lo muestran mucho como que hay que sacar las cosas. Yo voy a hacer una preferencia por alguno de estos tecnologías para que eventualmente pensemos en que hay posibilidad de ir por otros lados. Lo primero que quería decirles es que todo este tema de las energías renovables tiene que ver directamente con los objetivos de desarrollo sostenible. El número 7, el que menos se ve, tal vez le falta energía, pero dice energía disponible, energía sostenible. Y entonces aquí vemos aquí abajo está la dirección donde pueden conseguir el librito total, ¿sí? Yo no sé si les pasan a ustedes esto o cómo será, pero creo que es muy importante. Es un repositorio de CEPAL. Pero lo que quería decirles es que en muchos de estos sitios, cuando hablamos de producción y consumo de energía responsable, de energía que sea sostenible, cuando hablamos de ciudades y comunidades sostenibles, también tenemos que saber que las ciudades son los principales centros de consumo de energía. ¿Dónde circula la cantidad de cientos de miles de automóviles? En las ciudades. Y entonces tiene que ver las ciudades y comunidades sostenibles con el tema energético. En fin, solamente quiero complejizarles el cerebro para que sepan que hay una serie de formas de mirar estas cosas para que tengan todo su sitio donde caer. Vamos a abrir solamente el punto 7 que dice garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Mira lo que está diciendo, acceso a energía asequible. ¿Qué es asequible? Que se puede comprar, que no vale 5.000 soles o 2.000 soles, sino que vale, no sé, de repente en la casa uno está pagando 100 soles, ya posible, ¿no? Por mes, puede ser
posible apagar. Bueno, entonces, acá decimos, la energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades que hace el mundo actualmente, ya sea para empleo, seguridad, cambio climático, producción de alimentos, ingresos, y ustedes a medida que vayan pensando se les va a ocurrir mucho más, porque también está el tema del transporte, también está el tema de las telecomunicaciones, también está el tema de iluminación en la casa, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, la energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta. ¿Por qué? Porque resulta que en general, ustedes han oído hablar del uso de energía térmica solamente. Energía que se consume y que se ha consumido desde el principio, cuando empezó la energía eléctrica, a generar con motores que consumían diésel, consumían petróleo crudo, consumían gas. Todos esos son combustibles que al quemar producen gases de efecto invernadero. Entonces el tema, como lo vimos en la primerita vez que conversamos, los gases de efecto invernadero son estos que engrosan la capa de la atmósfera que tiene gases de efecto invernadero y va calentando la Tierra. Entonces lo fundamental es dejar de utilizar productos de petróleo. Y para eso tenemos que tener algo en la mano, ¿no? Entonces, en los objetivos que se trazaron aquí, y decía, las metas, entonces cada objetivo tiene metas, y entonces decía, esto fue aprobado más o menos en el año 2015, 2018, dice, de aquí al 2030 garantizar acceso universal a servicios energéticos asequibles y fiables. Ahora si nos ponemos a mirar adentro, ¿qué es la energía que en el Perú debería poder llegar a todos los peruanos? El gas, ni siquiera a los de Cusco les llega, ¿no? Y ahí sale el gas. El petróleo, en fin. Lo que sí llega a casi todos los peruanos hoy día, ¿qué es? Electricidad. ¿Sí? Pero esa electricidad, ¿cómo se genera? Esa electricidad en el Perú se genera la mitad con hidroeléctricas que vimos la otra vez. Y la otra mitad con centrales que queman gas. Y esas centrales que queman gas producen la mitad de toda la energía del Perú también. Esa es una energía muy barata. Pero no es pues una condición, hoy en día tenemos que conversar con dos conceptos. El concepto de cuánto vale y el concepto de cuánto cuesta. Más nos interesa una energía que no contamine a una energía que sea muy barata pero contamina. El gas natural es un contaminante extremo. La otra vez tuvimos una conversación con alguien que trabaja en la Pampa Melchorita. Pero esas son cosas que están escritas por la ciencia y por la química desde hace muchísimos años. No es mi opinión, o sea, lo que estoy contándoles. Entonces, de aquí al 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. ¿Por qué? Porque las otras van a generar gases de efecto invernadero y el cambio climático va a hacerse más rápido, más fuerte, más poderoso y más dañino. De aquí al 2030, duplicar la tasa mundial de la mejora de eficiencia energética. O sea, también es cierto que consumimos energía con muy poca eficiencia. Les cuento que, por ejemplo, en las cocinas eléctricas, hoy en día la cocina eléctrica es un disco que se pone al rojo vivo, tú pones tu olla encima, ¿no es cierto? Es razonablemente eficiente, es como 70% eficiencia. Pero ha salido uno nuevo que se llama cocinas de inducción. ¿Han oído hablar de los celulares que ya no se enchufan, sino que se ponen encima de una cajita y se carga? Eso es inducción. Esa misma energía ahora la venden en las cocinas. Usted pone su olla fría y le dice, quiero hervir esta olla. Una olla grande de 10 litros puede hervir en 3-4 minutos. Eso es eficiencia energética. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Que esas cocinas no son caras. Yo ya las he visto, las venden en Iraoka, los platitos de la cocina de inducción. Pero necesitamos tener ollas que vengan con el fondo preciso para eso. Ahora hay muchas ollas que se fabrican para cualquier tipo de fuego. Fuego directo, fuego de gas,
cocina eléctrica o de inducción. Entonces, cuando hablamos aquí de duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética, tiene que ver con eso. Todos en el mundo cocinamos, los 8.000 millones de personas que vivimos, cocinamos. Quemamos leña, quemamos bosta, quemamos querosene, usamos electricidad, pero todos comemos. Y ojalá casi todos 3 veces al día, ¿no es cierto? Bueno, ese es un consumo enorme. Y por eso yo lo menciono acá, duplicar la tasa de la mejora, duplicar de eficiencia. Con la leña, con las justas, se consigue utilizar de los 3.600 kilocalorías por kilogramo que tiene la leña, se usa solamente 300, porque el resto de la leña, el fuego se va por afuera, ya no entra a la olla, no calienta. Hasta que llegamos a las cocinas de inducción, que son casi 89-90% eficientes. También hay unos indicadores. Dice que para esto de acá hay una proporción de la población que tiene acceso a la electricidad. Otro indicador para este de acá es proporción de la población de cuya fuente primaria de energía son los renovables y tecnologías limpias. Acabo de mencionar las dos. Primero las energías renovables de las que estamos hablando y luego las tecnologías como la tecnología de la inducción, ¿no? Y por último tenemos proporción de energía renovable en el consumo final de energía e intensidad energética medida en función de la energía del PBI. Estas cosas ya se hacen. Las cosas novedosas están en este lado y que queremos empezar a cambiar. Bien, vamos a hablar de energía termosolar. Energía termosolar, como yo lo pongo acá y a mí me gusta lo que escribo, pues leerlo, ¿no? La historia de energía termosolar se remonta a la antigüedad, cuando se usaban espejos y lentes para concentrar la luz. Incluso algunas guerras entre los griegos se resolvieron con unos lentes gigantes y los utilizaban para incendiar la flota incendiaria. Ya, ahí no, un poquito menos. Ahí está bien. No, bájalo un poco, te retumba demasiado. Ahí, muy bien. Entonces, el desarrollo de la termosolar como fuente de electricidad se inició a principios del siglo XX. O sea, no es nuevo, es como el carro eléctrico. ¿Cuánto creen que tiene el carro eléctrico de antigüedad? El carro eléctrico se conoce hace 100 años. El carro eléctrico. Claro, no es igualito al que hay ahora, ¿no es cierto? Pero habían carros eléctricos, sí. Pero no fue una cosa que era muy interesante, porque la gente estaba viviendo el boom de vender petróleo y comprar petróleo. Y entonces hablaron con todos los fabricantes de carros y les dijeron, hagamos motores a petróleo, y ya, listo. Y así se empezó el proceso de desarrollo y de amarrarnos al consumo de unos combustibles, petróleo. Y aquí quiero solamente meter mi cuchara para decir que hace 150 años el mundo empezó a consumir muchos combustibles, carbón, petróleo y gas, pero en cantidades que nunca antes se había hecho. ¿Por qué? Porque la revolución industrial necesitaba motores, necesitaba quien haga mover todas las ruedas de todo lo que queríamos hacer en la parte industrial. Entonces, lo interesante fue que el automóvil fue uno que se vendió por miles de millones en todo el mundo. Y en los Estados Unidos hay una agencia de la protección del ambiente, EPA. Y ellos nunca consideraron que la salida del tubo de escape, los gases, nunca los consideraron como contaminación. ¿Por qué? Porque iban a sentir que lo que estaban usando y lo que estaban fabricando y lo que estaban vendiendo a la gente era además un contaminante. O sea, que botaba basura por el tubo de escape. Pero ¿qué sucedió? Que entonces ellos, con ese tipo de utilizaciones, generaron tantos gases de efecto invernadero que en el Perú, 100 años más tarde, hemos empezado a ver unos resultados que son el calentamiento de los glaciares y por lo tanto su derretimiento. Y entonces cuando uno dice, oiga, pero yo no he generado gases de efecto invernadero en esa cantidad. Es como si alguien está fumando versus alguien que tiene un incendio. Le dice, no, usted también está generando, no, hay que guardar proporciones. Entonces, acá vemos que esta cosa de la energía termosolar, escuchen, cuando decimos termosolar es porque es a utilización de la parte
de la temperatura de la luz solar. No la luz solar per se como en la fotovoltaica, ¿sí? Sino que aquí vamos a usar el calor. Y el calor está aquí, salgan a la calle un ratito, cualquier día entre las 1 y las 4 de la tarde, y verán que hay mucha energía termosolar, ¿no? Bueno, hay unas instalaciones que nos hacen ver rapidito cómo funciona y cómo han funcionado para empezar. Y en Arequipa se usa muchísimo esto. Acá caen los rayos del sol, es un captador. Por este captador circula el agua. Y el agua se circula de abajo para arriba y sale agua caliente. Y el agua caliente se junta con el agua fría y va calentando el agua. Y aquí también tenemos agua caliente sanitaria. Lo que quiero decirles es, lo primero que se ha utilizado como energía termosolar es calentadores de agua. Acá no hay muchos, ¿por qué? Porque el agua no es tan fría, pero en Arequipa es bien fría. Y además hay sol, un sol brillante, verano, invierno, otoño y toda primavera, ¿no? Todo el tiempo ahí. Entonces, ellos, en Arequipa es raro ver una casa que no tiene un calentador de agua solar. Esta es la primera utilización interesante. ¿Por qué? Porque sí usamos pues energía para calentar agua. Dicen los doctores que es un mal uso del agua, que el cuerpo humano debe utilizar. Quiero ver cómo hago el diseño para calentar agua en mi casa. Y te lo va a dar. Y te lo va a dar incluso hasta con las medidas, ¿sí? Y le tienes que decir en qué latitud estás de la Tierra y te va a decir, vas a necesitar 2 o 3 captadores, porque con uno no. Lima en algunos sitios tiene muy poca luz solar, pero tiene. La siguiente. Entonces los tipos de tecnologías termosolares se pueden clasificar según el tipo de colector. El tipo de colector, y entonces dice, los colectores solares son dispositivos que captan la radiación solar y la convierten en calor. O sea, es como si pudieras el radiador, ese es el tipo, el captador. Y luego tenemos concentradores solares, porque resulta que recibo un montón de luz y yo la quiero concentrar en un sitio para que toda esa luz caliente un sitio con otras características de calor. Entonces, estos concentradores solares son dispositivos que aumentan la intensidad de la radiación solar. Vamos a mirar algunos ejemplos. Acá tenemos, estos son unos tubos como estos, el tubo va por el medio y entonces aquí tenemos una curvatura de forma parabólica que hace que los rayos de luz que entran acá o que entran aquí arriba, todos esos terminan concentrándose en este cilindro. Y por este cilindro hacemos circular un líquido. Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser algunas sales fundidas, sales de sodio. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con ese líquido muy caliente para utilizarlo en alguna cosa. Pero aquí vemos, aquí está el captador y aquí está el concentrador. Este es el captador y acá capta y concentra para este lado. Y esto es una instalación de las que se encuentran hoy en día en varios sitios del mundo, que lo que tienes es estas cosas que están las filas acá, que lo que hacen es captar el sol y ese sol que captan calienta un líquido que va por esas tuberías del medio de todititas esas. Aquí vemos un poco más y dice, los colectores cilindro-parabólicos concentran la radiación solar mediante espejos con forma parabólica en una tubería absorbente. Los espejos con forma parabólica en una tubería, ¿no es cierto? Absorbente que pasa por el eje de la parábola. En el interior de esta tubería absorbente calienta un fluido que puede alcanzar temperaturas de 450 grados. O sea, no es poco, es mucho más caliente que el agua. El agua hierve a los 100 grados, ¿no es cierto? Bueno, aquí está bajo presión y además es un líquido que no se evapora fácilmente. ¿Para qué? Para tener una capacidad calorífica muchísimo más grande.
En fin, ¿qué aplicaciones hay de la energía termosolar? Diferentes campos de ingeniería, generación de energía eléctrica. Y aquí vemos esta torre. Esta es una de las torres que nos simboliza la energía termosolar, que todas estas cosas que son espejos, esos espejos están planteados así. Aquí está la torre. La torre tiene unos 250 metros de alto. Y todos los espejitos, estamos hablando casi de 100.000 espejos, todos reciben luz del sol y todos lo mandan a ese punto. Y entonces, en esta zona hay 450, 500 grados. Con 500 grados yo puedo hacer hervir agua, obviamente, ¿no? Si a los 100 hierve el agua, con 500 puedo tener una presión de vapor muy grande. ¿Y qué hago con la presión de vapor? La pongo en un generador, una turbina de vapor, que son las turbinas que se han utilizado toda la vida, no solo en el Perú, no es tecnología ni ingeniería de la NASA. Es una ingeniería bien conocida. Entonces, ahora vamos a mirar más o menos cómo son esas instalaciones, pero creo que es muy importante que nos demos cuenta que esto tiene más o menos, yo voy a mostrarles algunos casos concretos, con ejemplos de cosas que hay aquí en Sudamérica ya instaladas. Entonces, la planta eléctrica termosolar de Torre, esa se llama planta eléctrica termosolar de Torre. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene una torre gigantesca, ¿no? Esta torre de acá. Y esta torre tiene 250 metros de alto. Y esto normalmente puede ser unas 800, 1000 hectáreas. ¿Sí? Es un terreno grande, sí, claro que es un terreno grande, pero que en el Perú estaría esto todo en medio del desierto. Ni siquiera estaría como acá, que está en un área verde, ¿no es cierto? Bueno. La central solar de Torre consiste en un conjunto de reflectores llamados heliostatos. Yo no empecé por heliostato para que sepan que el espejo en esta tecnología se llama heliostato. ¿Por qué? Porque el helio es el sol. Y además él va a estar prácticamente todo el tiempo apuntando a esta torre. O sea, el espejo tiene una capacidad de seguir al sol durante el día, porque el sol se va moviendo, ¿no es cierto? Y entonces se llama estático porque él mantiene su luz en la punta de la torre. Entonces, estos son los heliostatos, que concentran la luz del sol sobre el receptor central de la torre. Debido a la posición relativa, el sol varía de los heliostatos, deben tener capacidad de reorientarse siguiendo dos ejes. Aquí vemos, esta es una torre fabricada en alguna parte del sur de España, Sevilla. ¿Por qué menciono España? Porque España es el país que tiene la mayor cantidad de megavatios instalados con esta tecnología. ¿Por qué? Porque España también es muy famosa por tener una gran insolación solar. O sea, en España es donde se concentran todos los turistas de Europa. ¿Por qué? Porque España es bonito. No, porque tiene sol. Y de los norte de Europa todos salen corriendo porque en el norte de Europa posiblemente 9 meses del año hace frío. Entonces, España tiene esta particularidad y tiene efectivamente una de las torres más antiguas de esta tecnología. Entonces, hablando de la energía termosolar, dice, ¿puede mejorar la seguridad energética? Yo pongo del Perú, al reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y aprovechar el recurso local que es abundante y gratuito. En realidad les conté que había una parte, el 50%, generado por hidroenergía. Centrales hidroeléctricas a lo largo y ancho del Perú. Y que el resto era generado por centrales turbogases, ¿no es cierto? Bueno, en realidad muchas veces las turbogases están en mantenimiento y no pueden operarse, y entonces ¿qué hacen? Operan con las centrales diésel, que es lo más caro del mundo. ¿Sí? Porque consume petróleo para hacer mover un motor, que el motor hace mover el dinamo, y ese es el que genera electricidad. Entonces, si tuviéramos estas plantas termosolares, no se nos ocurriría regresar nunca a tener que quemar combustible, porque el sol está ahí siempre. ¿Sí? Vamos a seguir mirando. Entonces, estas son, por ejemplo, algunas instalaciones que se han puesto en la zona de España, también en la zona de Estados Unidos, con 3 torres, quiere decir que con 3 círculos concéntricos cada una, que tiene que ver con su
con sus generadores, ¿no es cierto?, de energía eléctrica. Puede contribuir a aumentar la penetración de energías renovables en la matriz de generación eléctrica al proporcionar una generación firme y flexible. ¿Por qué digo firme y flexible? Porque uno piensa, entonces estas centrales, mientras está el sol, genera calor y podemos generar energía eléctrica. Y cuando no está el sol, se apaga todo. No. Estas centrales lo que tienen es que cuando generan calor, tienen unos termorreservorios. Y entonces generan más calor y más líquido caliente y lo tienen en reserva en estos reservorios térmicos para que cuando el sol ya no está, sigo teniendo el líquido calentado por el sol. Y con ese líquido voy generando vapor para mis turbinas de vapor y generar energía eléctrica. Entonces, esa es una cosa bien interesante. Dice, y proporcionar, entonces, puede adaptarse a la demanda y compensar variabilidad de otras fuentes. Normalmente en energías renovables no se pone una sola. La fotovoltaica es muy barata. Es así, funciona cuando hay luz y cuando no hay luz no funciona. ¿De acuerdo? Pero durante los tiempos que hay luz, entonces yo puedo utilizar toda mi energía solar, termosolar, para generar líquido hirviente, líquido supercaliente, para que cuando se vaya el sol, sigo generando porque la central fotovoltaica ya se apagó. ¿De acuerdo? Entonces, puede reducir emisiones de gases de efecto invernadero, sustituir a combustibles fósiles. Este es un nombre importante, IRENA, es International Renewable Energy Association. Es la Asociación Internacional de Energías Renovables, IRENA. Lo ponen IRENA en el buscador, lo que quieran, el Google, y van a empezar a entrar a buscar qué está pasando con las energías renovables, cuáles son las que están más avanzadas, cuáles son las que están más baratas, cuáles son las que están más caras, cuáles son las que utilizan demasiados elementos para generar el fotovoltaico, por ejemplo, ¿no es cierto? De repente estamos utilizando tierras raras o alguna cosa. En fin. Mirando al futuro, se requiere que la Unión Europea, Estados Unidos, Australia y otras regiones actúen para eliminar barreras que hoy impiden a los proyectos de energía termoeléctrica alcancen su máximo potencial. ¿Por qué? Porque ellos están metidos todavía en consumir petróleo. Nos van vendiendo de qué hay que hacer, de que el cambio climático, que la caché de espada, pero al final de cuentas, ellos tienen una cantidad enorme de generación eléctrica todavía con petróleo y con derivados de petróleo. Entonces, no están totalmente metidos en sacar adelante esta tecnología de termosolares de manera que sea cada vez más barata, como la fotovoltaica, ¿no es cierto? Tenemos ahí ese problema. Esto es una central que existe en Estados Unidos desde hace unos 15 años. Está en el desierto de Mojave, que está en Nevada. Y estos han hecho un trío, son los parques o los jardines fotosolares. Todos estos son cientos de miles de heliostatos, o sea, son espejitos que tienen un sistema de seguimiento automático para siempre que todos los espejitos de esta zona le den a esta punta y todos los espejitos de esta le den a esta, ¿no? Durante todo el día. Entonces, esto me parece que tiene, acá está, 490 megavatios. ¿Ustedes han mirado alguna central hidroeléctrica más o menos grande? Como por ejemplo la central hidroeléctrica, la última que se ha generado aquí. Hay varias. En todo caso, el Mantaro, que es la más grande, tiene solamente el doble de potencia. ¿Sí? Entonces, esta tiene 490. Y en realidad, díganme ustedes, ¿qué cosa vemos que puede ser un problema con el ambiente? Estas centrales no usan prácticamente agua, no usan ningún tipo de combustible, no hay que estar retrayendo y llenando combustible, no generan ruidos por ninguna parte. En realidad son centrales que dependen exclusivamente del sol y del mantenimiento de los espejitos, que hay que ver si que se ensuciaron o no se ensuciaron, están limpios, etc. Pero no es una tecnología que no esté a nuestro alcance.
todo lo que hay acá está a nuestro alcance, todo. Incluyendo los heliostatos, los motorcitos para mover los espejos, etc. Siguiente. Acá está. El complejo de Ayvanpa, la mayor planta solar térmica que ocupa 13 kilómetros cuadrados, solo a 60 kilómetros de Las Vegas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, dice, la plena capacidad son de sus 3 torres, 139 metros de altura y sus más de 300.000 espejos. O sea, como yo les dije, como 100.000 para cada torre, ¿no? 100.000 para cada torre. Y estos espejitos están controlados por un ordenador, o sea, por una computadora, y da 392 megavatios. O sea, casi la mitad del Mantaro está de acá. Y luego tenemos acá y dice, bueno, con esos 392 megavatios vamos a reducir, o sea, si lo generáramos con una central cualquiera, 400.000 toneladas menos de dióxido de CO2 que va al ambiente. ¿Ok? Y eso dice que sería igual que sacar de la circulación 72.000 vehículos, o sea que ya no vuelvan a funcionar para no quemar petróleo. ¿Sí? Esa es la cantidad de energía que genera estas 3 torres. Acá vemos, también en el mismo desierto, pero han instalado la otra tecnología. ¿Se acuerdan que había una tecnología que son estos tubos que están encerrados en unos espejos que son hiperbólicos, parabólicos? Y ahí se genera también este líquido caliente. Esto también calienta un líquido por acá y ese líquido va al mismo sitio para generar vapor. Dice que esta se llama Sistema de Generación de Energía Solar, que en realidad sus siglas son en inglés. Es actualmente la planta de energía termosolar operativa más grande del mundo, porque tiene 354 megavatios y está situado en el mismo desierto de Mojave. O sea, es un desierto gigantesco. Los que estaban haciendo pruebas con esta tecnología no querían sorpresas. El desierto es desierto porque siempre hay un montón. Pase, por favor. Es un desierto justamente porque hay muchísimo sol y está seco. Y entonces, solo en esa zona hay cerca de un Mantaro. Y que está en esta sección de acá y en la de acá. Simplemente logrando captar el sol. Pero la temperatura del sol, como si estuvieran al sol tomando sol. ¿Sí? Bueno, ahora quiero mostrarles qué sucede. La incidencia solar en el mundo no es la misma todo el tiempo. Hay zonas que tienen mayor incidencia solar y hay zonas que tienen menor. Acá dice que las partes más oscuritas, yéndose casi al morado, es la más alta insolación solar. ¿Qué cosa dice acá? Dice 2.800 kilowatt-horas por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Y dónde encontramos eso en Sudamérica? Perú y Chile. El resto no tiene. No tiene esa capacidad de insolación solar. O sea que si quisiéramos generar energía eléctrica en una de estas con esa tecnología, tenía que poner el doble o el triple de espejos. ¿Ya? Pero miren, África, totalmente, y Arabia. Pero en Estados Unidos no hay, en Europa no hay. Entonces ellos dicen, esa tecnología no es que no me interesa. No le pueden sacar el jugo y por lo tanto no están listos y dispuestos para meter todo el punche de su investigación y desarrollo científico. Pero España lo ha hecho. Entonces, acá dice, Chile y Perú gozan de las áreas muy ventajosas para instalaciones de centrales eléctricas termosolares. Y mírense, ¿qué zonas son? Este es el desierto de Atacama y esto es el desierto de Atacama, llega hasta acá, desde el norte de Santiago hasta el sur de Ica. Y de ahí sigue el desierto costero y de ahí el desierto de Sechura. O sea, en realidad tenemos insolación solar para generar a todo lo largo de la costa del Perú 3.000 kilómetros. La experiencia del caso chileno. En Chile ya montaron una moderna y sostenible tecnología de generación que es esas termosolares. Miren, solamente para regresar a la explicación de por qué en Chile se han metido a hacer esto. Este es el desierto de Atacama, ¿ok? Desierto de Atacama va de aquí, del norte de Santiago hasta el sur de Ica.
Después sigue el desierto costero y después el desierto de Sechura. Entonces, acá la ubicación del desierto es el más seco del mundo de América Latina y por eso ellos aquí han instalado una central de estas para ver qué sale y han dicho, vamos al sitio que tiene mayor insolación de todo Chile. ¿Para qué? Para no corrernos el riesgo del recurso, para ver si funciona. Si funciona ahí, ya la podemos ir corriendo a otras partes. ¿Sí? Entonces, el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, ¿no es cierto? Se extiende del norte de Santiago hasta el sur de Ica y prosigue así el desierto costero, etcétera, que ya conté. Se cuenta con una cantidad de horas de sol muy intensa en las áreas desérticas de la costa del Perú y de hecho la misma situación de insolación se reproduce en los valles andinos, sobre todo los que están cerquita de la costa. Ustedes vayan un ratito a Chosica, verán qué día no hay sol, todos los días del año, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, en todo el desierto del Perú pasa eso. Es un tema muy interesante. ¿Cómo funciona? Que ya más o menos lo tenemos en la cabeza. Los rayos del sol llegan a los espejitos, ¿no es cierto? Y los espejitos que se mueven todo el día para que a medida que el sol da la vuelta, entonces los espejitos siguen mandando energía térmica aquí. Aquí, en este caso, en el caso de la central de Santiago, se llega hasta 550 grados centígrados. Ese líquido que son sales fundidas va a un termorreservorio. Del termorreservorio sale un poquito de eso y hay un generador de vapor. O sea, pasa un líquido caliente junto con el agua. El agua se calienta hasta que se convierte en vapor y el vapor que tiene alta presión. Este generador de vapor entonces sale por acá y el generador de vapor aquí adentro tiene una turbina y la turbina genera electricidad y luego las sales más enfriadas llegan para acá. ¿A dónde? A un proceso que vuelve a subir para calentarse. Entonces, básicamente aquí está turbina de vapor y generador eléctrico junto con esto. Entonces, y de acá queda el transformador, ¿para qué? Para entregar la energía eléctrica a la red. Esto en este sitio que está funcionando en Chile, que se llama Cerro Dominador. Y otro tip. Ponen este nombre en la página cuando abres tú el buscador y rapidito te lleva a este sitio y te cuenta qué es lo que está pasando. Porque Cerro Dominador es un nombre que no es muy común, pero es el nombre que le han dado a su central termosolar. ¿Qué es esta? Esta es una foto. ¿Sí? Es una foto muy interesante porque si ustedes miran, efectivamente aquí están todos los espejitos. Vamos a mirar de qué se trata. Dice que aproximadamente 10.600 heliostatos, espejos, ¿sí? 392.000 paneles solares y una torre de 250 metros de altura. 1.000 hectáreas de extensión y ubicado en una zona de los mayores niveles de radiación solar del mundo a 100 kilómetros de Calama. El proyecto consta de dos componentes, un sistema fotovoltaico de 100 y un sistema en funcionamiento desde el 17 y otro innovador sistema térmico con 110 megavatios. Entonces, tiene una central fotovoltaica de 100 y al costadito tiene una central termosolar de 110 megavatios. ¿Por qué han hecho eso? Porque ellos quieren entregar energía eléctrica constante y confiable a la red. ¿Por qué? Porque su idea desde hace muchos años es que ese desierto que parece que no sirve para nada, ese desierto les va a dar la energía que necesita todo Chile. Y no les va a costar ni un centavo de combustible, que es lo razonable, ¿no es cierto? Y que es una tecnología que por supuesto se maneja en Chile, en Argentina, en Perú. No hay en ninguno de estos sitios hay ingeniería de la NASA. ¿Sí? Entonces, ellos generan 110 con la fotovoltaica, pero además están generando un poquito más con la otra. ¿Qué sucede? Que la otra tiene 8 horas de reserva térmica. Entonces, cuando la solar fotovoltaica ya no genera nada, ellos siguen generando. No porque el sol les esté trayendo calor, sino porque han guardado el líquido sumamente caliente en
en un sistema térmico y entonces generan energía eléctrica día y noche. Entonces siempre decían que las energías renovables eran cíclicas, que cuando había sol o cuando había viento funcionan y cuando no, hasta ahí quedan. Entonces esta es una mejora espectacular. Entonces esto es Cerro Dominador, conectada a la red, y entonces aquí tienes efectivamente las centrales fotovoltaicas. ¿Sí? Ya hemos visto las otras. Y aquí está la central, esta es la central termosolar, ¿sí? Que es la primera que se instala en América Latina, que tiene una torre de 250 metros de alto. Entonces, todos los espejos, todos alimentan la temperatura de este espejo. Las ventajas, dice, se puede instalar prácticamente en cualquier punto de la costa peruana. ¿Sí? Eso está claro. Segundo, se puede instalar en la zona de los valles interandinos que gozan generalmente de buena insolación todo el año. ¿Qué estoy tratando de decir? Que no necesariamente tenemos que tener unas líneas de transmisión gigantescas. Porque acuérdense que esas líneas tienen pérdidas entre 5 y 8%. Para mejorar en la eficiencia energética tenemos que empezar a utilizar cosas como estas para que se genere a la puerta de Lima, en Lurín, o en Chosica, o al norte en Huacho, y no tengamos una central hidroeléctrica como el Mantaro que nos queda como 800 kilómetros, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa es una cosa interesante. Una vez realizada la instalación y hecha la inversión inicial, no se originan mayores gastos posteriores, a excepción del mantenimiento y el consumo de energía eléctrica interno. Nada más. No hay combustible, no hay camiones que lleguen con combustible, que salgan, no hay chorreos de combustible, no hay pérdidas, etc. No tiene prácticamente impactos ambientales porque la energía solar no produce desechos, residuos, basuras, etcétera, como ya lo hemos dicho. Los resultados económicos para centrales termosolares. Miren, dice que la inversión cuesta $7.300 por kilovatio instalado. Eso es carísimo. Una central hidroeléctrica está más o menos por los 2.500. ¿Sí? Y una central fotovoltaica está más o menos por los 1.000, un poquito menos, más barata. Más barata para instalar. Pero cuando la pones a funcionar, como ella funciona casi 24 horas al día, entonces divides el costo de la generación entre 8.760 horas del año y te sale este costo, 0.06. Y en Lima, en el Perú, estamos básicamente con ese costo, porque usamos también el gas que es muy barato. Pero el gas es un efecto invernadero, mientras que esto no genera ni contaminación de la que hemos visto, ni contaminación con gases de efecto invernadero. ¿Estamos? Entonces, si queremos deshacernos de los gases de efecto invernadero, tenemos que entrar por tecnologías como esta. Y ya tendríamos que decirle a la gente de Petroperú que por favor vaya haciendo sus maletas porque no queremos su petróleo. Es que el petróleo en realidad es un problema, es como si estuviéramos junto con un enfermo que está enfermo de los pulmones por fumar. Pero entonces para que se calme le damos un paquetito de cigarrillos más. ¿Sí? Para que no le ataquen los nervios. Pero que sigue siendo veneno, sigue siendo veneno. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿hasta cuándo? Ah, es que no me doy cuenta, es que no importa porque yo no sé, no me doy cuenta. Eso es una actitud bien irresponsable. Ya sabemos de lo que estamos viviendo, pero creo que es muy importante. Esto otra vez, ¿se acuerdan que les dije IRENA? En IRENA van a encontrar los costos de energía, que son muy importantes. O sea, uno tiene que mirar estos de acá, 7.300, sí, claro, es carísimo para invertir. Pero después a la hora de operar es baratísimo. Entonces, porque con esto pagamos esa inversión. No es que vamos a pagar con otra cosa. ¿Sí? Las centrales eléctricas pagan con su generación de energía eléctrica por cada kilovatio hora. Entonces, es muy importante saber que esto es lo que se saca de estas centrales. Y efectivamente, cuando se produce energía eléctrica en las centrales fotovoltaicas, esto es un tercio, tal vez no llega ni siquiera a 1.200 la inversión, lo ponemos mañana.
pero sabemos que tenemos energía eléctrica mientras haya sol. Y si no, tenemos que invertir en acumuladores, en baterías de litio. Y eso no está calculado. Cuando uno quiere tener la misma producción de energía eléctrica por kilovatio instalado, tienes que tener acumuladores de litio. ¿Para qué? Para vender también energía de noche. Si no, vendes solo la mitad, entonces te sale carísimo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que escuchándolo al doctor, me convenzo que ha sido realmente oportuno, pertinente, que tuviera él la generosidad de aceptar nuestra invitación, porque en la lógica general de esta Academia de Líderes, las explicaciones que nos está haciendo nos permiten aterrizar muchas cosas que hemos venido diciendo desde el inicio sobre la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ya no como discurso general, no como balances globales en algunos u otros aspectos, sino realidades concretas que no pueden ser ignoradas. Así que es especialmente bueno que dialoguemos sobre el tema. Aprovechemos que tenemos la generosa presencia del doctor y en la palabra de ustedes. ¿Qué preguntas, qué comentarios, qué dudas tienen? Por favor, levanten la mano los que quieran. Aquí, en forma de darle un micrófono, tenemos... A ver, entonces, acércate, por favor, con toda libertad. Ya le están dando, ahí te están acercando el fono. A ver, no, ven, para no demorar. Así le dice directamente al doctor. Sí, debe ser que estamos... buenas tardes, doctor Yeseque. Buenas tardes a todos los presentes de la Academia de Líderes. Soy de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Ecoturismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal y mi nombre es Ricardo Chota y mi pregunta era la siguiente. Como usted había mencionado acerca de la energía termosolar y que uno de los lugares en los cuales se podría aprovechar más era en la ciudad de Arequipa, ya que, como usted mencionó, se puede decir que geográficamente se encuentra entre el desierto de la costa peruana y el desierto de Atacama, una zona en la cual las temperaturas son a lo largo del día mayormente alta. ¿Cuál sería la estimación de, o sea, usted, según lo que ha leído, ¿cuál sería la estimación de demanda de energía termosolar en esa zona en específica por parte de los habitantes de esa ciudad? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, es una cosa bien interesante. Yo no sé si ustedes saben, pero la única zona donde hay una concentración de energía geotérmica es justamente Moquegua y Arequipa y Tacna. Pero nunca se ha podido desarrollar poniendo una central geotérmica. Solamente sabemos que ahí está el recurso porque se han hecho muchos estudios. Y han venido italianos y han venido gente que tiene mucha experiencia en hacer eso y no se ha desarrollado. Y uno dice, ¿por qué? Pues simplemente porque como consideran que la red nacional lo tiene que manejar un ente nacional, entonces cuando Arequipa decía, yo quiero desarrollar mis centrales geotérmicas que están aquí a la mano, están aquí en Moquegua, están en Arequipa, están en el Valle de los Volcanes, está Calacoa, no les han dejado hacer. Entonces, el primer punto es que para poder salir adelante en este país, creo que debemos tener en nuestras regiones la capacidad de discernimiento y de ejecución de los planes que les van a hacer ventaja a cada región. Y que eso debe manejarse así, no como ahora que todo se maneja desde un Ministerio de Economía y Finanzas encerrado ahí en su torre de marfil y quién sabe lo que pasa, y no hay plata, no se puede desarrollar. Lo segundo que quiero decirles es, si se necesita energía en Moquegua,
tendría que desarrollarse una central de estas de unos 250, 300. ¿Para qué? Para entregar energía eléctrica no solamente a Moquegua, sino también a Tacna y al parte sur de Arequipa. Y tener una red pequeña y tener la conexión a la red nacional para seguridad. Para que si por A o B, un terremoto grande, cualquier cosa se cae en nuestra central, podamos sacar energía eléctrica de ahí, ¿no es cierto? Pero eso es lo que se tendría que hacer. Yo tengo la impresión de que la cantidad, el tamaño de una central que se puede hacer ahí, tiene que ver también con las finanzas. ¿Pero cuáles finanzas? Si yo tengo que invertir 7.300 por cada kilovatio, tengo que saber que tengo una estabilidad en la empresa y en la gente y en el mercado, por lo menos para unos 10 o 15 años, y estar seguro de que con ese precio de energía puedo pagarlo. Y ese precio de energía es un precio pagable por el 90% de los peruanos. Otro tema que quería decirles, en el Perú se dispone ya de una conectividad a la red eléctrica prácticamente del 93 o 94% de todas las personas del Perú. Y mientras que cuando miramos el tema y volteamos la cara y decimos, ¿y el gas? Con el gas no es así. Con el gas la conectividad debe ser aproximadamente 8% de las personas del Perú. Entonces, a mí me parece una locura que desde el sector energía se hable de masificación del gas, que es un energético extremadamente peligroso y venenoso, y peligroso para el uso en la casa también. En México, no, ya no se dice, pero en México hay aproximadamente entre 1 y 3 explosiones mortíferas de gas ciudad. El gas ciudad es ese gas, el gas tipo cálida. ¿Por qué? Porque los mexicanos se parecen mucho a nosotros. Y quiero poner ahora mi casa aquí, quiero cambiar la puerta al otro lado, y viene un señor y pica la pista y se empieza a salir el gas, y ahí aparece el incendio. No solo pasa en México, pasa en París. En el centro de París yo he visto en los últimos 3 meses 3 incendios gigantes. ¿Por qué? Porque también pasa lo mismo. Se tapó el agua en tal sitio, ¿no? Va el taladra y le dio un pedacito de la tubería de gas y ¡bum! Listo. Entonces, lo que yo quiero decir es, el gas es extremadamente venenoso, extremadamente peligroso, y para poder tener gas en todo el Perú, en una cobertura que dijéramos tiene pues 90% de la ciudadanía, tenemos que gastar entre 5 y 6 mil millones de dólares. Porque ¿dónde están las tuberías? Ah, no, que las va a poner, ahí las va a poner, claro, cálida, pero ¿y qué cálida no va a cobrar eso? Nos va a cobrar hasta el último centavo que ponga. Y el cálculo es que en tuberías es entre 6 y 7 mil millones de dólares y entre 6 y 7 años. Hoy día ya está conectado el 92%, el 93% de la población a electricidad. ¿Por qué no hacemos que las turbinas de gas que están paraditas, sentadas en el distrito de Chilca, era una mezcla de los dos. En el distrito de Chilca hay aproximadamente toda la potencia del Perú está concentrada ahí, también en gas. Y nosotros podríamos decirles, señores, a partir de mañana quiero que me generen gas a lo bruto, todo. Pero eso sí, yo no quiero que hagan más negocio. Ahora me van a cobrar el costo. No quiero que pierdan, no quiero que sea algunos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ustedes se acordarán en la época en Fujimori se descubrió el gas de camisea. Y el gas de camisea podía ser muy barato. ¿Y qué dijo él? Dijo, ¿saben qué? No más hidroeléctricas, ahora solo turbinas de gas. ¿Y por qué? Porque es más barato. Y entonces la gente de los empresarios que tenían las centrales de turbogás preguntaron, ¿y cómo voy a hacer yo, señor? Yo voy a invertir acá, y si no me compran, y si no vendo, ¿cuál es mi negocio? Entonces Fujimori, muy inteligentemente, claro, no pensando en nosotros, pero en él, dijo, ya, vamos a sacar una ley de concesiones eléctricas. Y la ley de concesiones eléctricas dice que si usted invierte su dinero en una central para generar gas, con este gas que va a venir de camisea, yo le voy a garantizar a usted una rentabilidad de 13%. Hombre,
Pero, ¿y cómo me garantiza? No, yo le garantizo. Quiere decir que si usted vende o no vende energía eléctrica, yo le doy el ingreso suficiente para que usted cumpla con su 13% de rentabilidad anual. ¿Dónde podemos invertir ahora dólares que nos den 13%? No hay. Bueno, ellos lo tienen ahí, lo tienen parado y como está ahí es de ellos, pues siguen recibiendo. ¿Qué tal? Entonces, está capacidad ociosa, está la necesidad lista y abierta, las venas abiertas del Perú esperando que alguien les dé alguna ayuda. Y si le ponemos electricidad, la electricidad sirve para cocinar como el gas, para calentar agua como el gas, pero también para iluminar la vivienda, no como el gas, para iluminar las calles, no como el gas, para la movilidad también y no como el gas. O sea, lo que quiero decirles es perfectamente posible hacer una movida totalmente diferente, pero todos tienen que estar conscientes, como a nadie le importa ni nadie sabe, entonces el gobierno hace lo que le da la gana y negocia con los tipos. Entonces, hay un problema aquí en el que tenemos que enterarnos de cómo funcionan las cosas. ¿Ustedes creen que el peaje de las carreteras es diferente? Es igualito. Hay toda una serie de cosas que están armadas en el Perú para que alguien se la lleve y alguien no vea ni el polvo de lo que pasó por ahí, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Vivimos en esa situación permanente. Ustedes se van a dar cuenta, nosotros aquí con el profesor ya sabemos que nos pasamos toda la vida trabajando y haciendo y viendo y mirando, y nunca nos va como a los grandes empresarios. ¿Por qué? ¿Saben más? No, no saben más. Pero tienen mejores conexiones. De todas maneras, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el problema de la corrupción y de esto y todo es un problema que nos está socavando la sociedad. Entonces, estas cosas tenemos que empezar a trabajarlas pensando en eso y en que no nos suceda eso. Entonces, cuando uno dice, concentrarse en su tema, sí. Pero esto es como cuando uno maneja el carro, está concentrado en la pista. Pero pierde usted la perspectiva del resto, no. Si pierde la perspectiva del resto, se choca. Usted tiene que saber si está lloviendo, si está nevando, si está haciendo carreras, si está yendo muy rápido, está yendo muy despacio, si el carro de atrás está viniendo a chocarlo o qué. Entonces, esto es una recomendación en adelante. Pero creo que es muy importante saber que el tema que estamos tocando de la generación termosolar es muy importante porque efectivamente sí podríamos empezar a deshacernos de un montón de cosas y podríamos tener esas termosolares reemplazando a lo que podría ser una generación de gas. Entonces el gas está ahí, cuesta 3 soles, nos han estado vendiendo la energía eléctrica como si estuvieran generando con diésel que vale 60 o 70 soles el barril o 100. Entonces no tiene sentido, como decía Hildebrand, que usted lo mencionó antes, yo por eso lo voy a mencionar. Hildebrand dice, cuando se cerró ese negocio con el gas, nos graduamos del país más estúpido de Latinoamérica. No tenemos derecho a nada, el gas es del que lo saca y hace lo que le da la gana y dice, o sea, no puede ser. No puede ser, o sea, si ustedes lo ponen en esos términos desde su casa, uno dice, pero el señor debe estar loco, algo le pasó, tuvo un accidente cerebral o lo que fuera, ¿no? Por favor, más preguntas. Aquí había alguien que levantó la mano. ¿Quién más? Allá también. Ya. Vamos a recibir 3 preguntas para que sea un bloque. A ver. Muchas gracias. Y luego ya. 2, 3. Sí, por favor. Mi nombre es Leonardo López, muchas gracias por esta oportunidad. Vengo de la Universidad Pontifícia, Pontifícia Universidad Católica del Perú. Y bueno, me parece muy interesante todo lo que he mencionado, algunos ejemplos de cómo se puede utilizar este tipo de energía. Por ejemplo, yo conozco de mi universidad que existe un proyecto que son unas pequeñas chulpas o pequeñas viviendas para las zonas altoandinas, en donde también utilizan estos calentadores para que la temperatura dentro de la casa, sabemos que en esas zonas es muy común el friaje y es un problema letal, tanto para las personas como para los animales, pero esa energía del sol ayuda a calentar piedras dentro de la casa y se genera un ambiente de aire caliente que poco a poco va a ir entrando a la vivienda. Este es un proyecto pequeño, en realidad es pequeño. Quería preguntarle a usted si existe algún proyecto grande que en el Perú actualmente se esté desarrollando sobre esta energía termosolar. Amigo, aquí creo que hay un joven. Tú eres, ¿no? Son 4 que van a hablar.
Bueno, buenas tardes, doctor, buenas tardes con todos. Soy de la Cayetano. Quería preguntarle sobre, bueno, el país vecino de Chile ya, digamos, incursionó en esta nuevo tipo de energía y no sé si hay proyectos similares en el Perú. Aparte de eso, tenía una curiosidad sobre lo que mencionó, diciendo que este tipo de energía termosolar, más que nada de las torres, no generaba contaminación, pero en las fotos y en los videos y en la indagación que yo tuve, la alta carga, digamos, lumínica, creo que afecta mucho a los ecosistemas alrededor, ¿no? Salvo que sea en un desierto, claro que puede ser menos el impacto. Vamos quizá con las dos y después con otras dos. Muy bien, correcto. Luego Ok. quedan dos y ahí- Sí, sí, sí. Bueno, a ver, en principio, los proyectos estos de Casa Caliente son muy interesantes y hay que hacerlos, hay que empujarlos, pero en realidad hay muchas iniciativas, pero el gobierno no le pone ningún interés. Yo no sé si ustedes han encontrado que el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Desarrollo o algunos están dando la mano con el grupo de trabajo de la Católica. Creo que no. Creo que nunca ha pasado. O sea, la Católica va, hace su trabajo, hace sus proyectos pilotos, los pone, los demuestra, los valida, funcionan muy bien, pero después nadie, siendo tan sencillos, no hemos conseguido todavía que algún, incluso gobierno regional, ¿no es cierto?, debería poder encargarse de darle una mano a toda esa población que un año sí y el otro también sufre friaje. Y el friaje no se puede pasar con hojotas. No funciona. ¿Sí? Y sin embargo eso pasa, y también con sus animales, que también pasan un frío horrible y mueren congelados, ¿no es cierto? Entonces los establos también deberían estar climatizados un poco de esta manera más natural. En cuanto al tema de la contaminación, tú dijiste la solución. En realidad, esto se pone en el desierto, justamente donde estaban esas centrales grandes que vimos, están en el desierto. Lo que quiero decir es, el Perú tiene 3.000 kilómetros de desiertos, ¿no es cierto? Y entonces, en muchos sitios tú puedes pasar media hora, una hora, no ves nada en ningún sitio sino dunas. Y dunas se ven al norte y dunas se ven al sur. Claro, no tiene ningún sentido meterte a fastidiar unos campos bonitos, sembrados, ¿no es cierto? Porque eso no tendría ningún sentido. Pero sí es mucho más interesante poder hacerlo en la carretera, desde Lima al norte y al sur, en los 100 kilómetros que rodea Lima. Estoy seguro que hay muchísimas zonas de estas que están perfectamente disponibles, que no hay nada, no sé qué le podemos quitar de calidad ambiental a un desierto, ¿sí? Pero es muy importante mencionarlo, porque sí es cierto que hay que hacer una evaluación siempre. Siempre hay que hacer una evaluación. Yo tengo la impresión de que cuando uno habla, por ejemplo, de las energías eólicas, sí, hay la gente que se queja del ruido, porque las aspas hacen ruido, y las palomas o las aves, y en fin, alguna cosa hay. Esta no se mueve nada. Nada, absolutamente, nada que se pueda ver. Los líquidos fundentes, los líquidos muy calientes, pasan al generador de vapor, todo cerrado, todo absolutamente cerrado, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa y entra a la turbina de vapor, y la turbina de vapor funciona todo en circuito cerrado. Entonces, incluso el agua que se utiliza es muy poquita, porque es el agua que logra escapar por vapor, pero se usa muy poca. O sea, ni siquiera es un tema de que van a utilizar una gran cantidad de agua, que necesitan un río a la par o alguna cosa de estos, ¿no? Esa es una cosa bien interesante. Las otras dos preguntas, ¿dónde estaban los? Habían dos compañeros que estaban al fondo. El de blanco y el de plomo. Gracias. Buenas tardes con todos, buenas tardes doctor, compañeros líderes y anfitriones. Mi nombre es Jesús Obregón de la Federico Villarreal y mi pregunta es, siendo la energía solar un recurso natural y en el marco jurídico de nuestro país
donde no existe una legislación, como si es en el caso del sector eléctrico, geotérmico o incluso del espectro radioeléctrico, electromagnético. En el caso de la energía solar no hay, ¿no? No hay una normativa. Entonces, ¿cómo se podría desarrollar la actividad de ofrecer los servicios de energía por fuentes solares? Y en segundo lugar, como un agregado más, es que yo he visto que existe normativa a nivel internacional respecto al uso de energía nuclear. Existe un código que utilizan en todos los países, sobre todo en Europa, esto a raíz de la guerra mundial que ocasionó muchos desastres, pero no es a nivel nacional, ¿no? La energía solar, la energía nuclear en el Perú sería viable también. Gracias. ¿Quién? No veo. Levante la mano. Aquí había un señor, pero ¿alguien más allá? Acá. Ya, ojo, que no más. Muy buenas tardes, Magíster, y a toda la Academia UNIS, la ONU y compañeras y compañeros. Yo vengo de Apurímac, es una zona bastante que se conoce papel arrugado, una geografía accidentada. Pero sin embargo, como acá uno de los compañeros habló, las normativas están muy concentradas en lo común. Y un problema que es los distritos no tienen el capital, o sea, no tienen suficiente dinero como para pagar a un formulador de proyectos. Porque para que esto sea viable tiene que haber un proyecto dentro del marco normativo. ¿Hay alguna posibilidad para hacer un piloto en esto de el termosolar? Porque en la sierra hay bastante calor, sol por dentro del año, y podríamos minimizar los problemas sociales que son muy álgidos. En ese sentido, mi palabra era si hay alguna institución que nos puede direccionar, porque es importante trabajar ese tema que nos abre una mirada y sobre todo cero contaminación, ambientalmente saludable, pero socialmente viable para minimizar toda esa migración que ocurre por falta de oportunidades. Esa sería mi consulta. Ya, está bien. Entonces, la pregunta de acá era sobre, ¿dónde está? La energía nuclear. Miren, en realidad energía nuclear ya prácticamente no se hace en el mundo. Yo me acuerdo que llegué a Francia a estudiar, primero francés, en los meses de junio y julio, y al final del mes de julio del 73, hace un montón de años, ¿qué resultó? Resultó que los árabes decidieron que estaba demasiado barato su petróleo. Estaba a 3.50. Y de la noche a la mañana cerraron todos sus caños. Y todo el mundo de rodillas, porque no habían pensado que podía pasar eso. Y entonces cuando dijeron, ya, pues, ¿qué cosa quiere finalmente? ¿Cuánto quiere? 11. O sea, de 3 a 11. Y entonces todos los países dijeron, uy, estamos fregados, habrá que pagar. Pues pagaron, las gasolinas subieron en todo el mundo, un debacle total, usted se va a acordar. Pero ¿qué resultó entonces? Que la Francia dijo, yo no puedo depender de unos árabes porque tienen el petróleo, de ninguna manera. Y ese año yo había ido a estudiar ingeniería nuclear. Y el gobierno francés me dijo, sí, pero las becas ahora están direccionadas de la siguiente manera. Vamos a necesitar un montonón de gente, ingenieros que sepan de ingeniería de reactores nucleares, que no es lo mismo que ingeniería nuclear. Y entonces, bueno, ¿usted qué está estudiando? Yo estoy estudiando física porque quiero ir al centro de investigaciones en la Universidad X. Ya, a usted le mantenemos la beca si usted hace los cursos de ingeniería eléctrica, porque ya la parte física la conoce. Y los reactores tienen las dos partes, la ingeniería eléctrica y la ingeniería nuclear. Y así le hicieron a todo el mundo y nos hicieron un curso, mi curso que era un curso normal de
6 meses, 7 meses, se convirtió en un curso de 13 meses. Pero de 13 meses, como dicen, sin sábado ni domingo, porque en realidad se iba a clases el sábado, como todos los días, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y además, los domingos eran solo para poder revisar bibliografía. Y llegaba el lunes y a las 7 de la mañana había que estar. El centro nuclear de Grenoble queda como si de aquí dijéramos a Huacho, no tanto, como si dijéramos Ancón. Y yo tenía que ir todos los días hasta allá. Y pasamos un año de verdad muy duro, 13 meses permanentemente así. ¿Para qué? Porque la Francia había decidido, el presidente explicó la política de la Francia en términos energéticos, le explicó en 2 palabras. Dijo, de ahora en adelante, la Francia será todo eléctrico, todo nuclear. No más. Y efectivamente, a partir del año siguiente, del 74, 75, yo ya tenía un puesto para ir a trabajar en una central nuclear. Yo le dije que no, muchas gracias, que yo no me había ido a fugar de mi país para ir a vivir encerrado en una central nuclear. Pero era muy interesante. Ellos lograron tener 80% de su energía solo de energía nuclear. Y eso lo han mantenido así y hoy en día ya no saben qué hacer porque resulta que en los últimos 45 años tenían que haber cambiado la vida útil de las centrales al diseño, era 20, 25 años. Pues han seguido utilizando los sitios donde estaban porque la gente ya no les daba permiso. Y entonces todos se habían vuelto unos berracos que no les daba la gana que le pusieran otra central ahí. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, la vamos a arreglar. En realidad instalaban 2 por 1. Entonces hay sitios, ¿ustedes se acuerdan el maremoto en Fukushima? En el año abril del 2011. ¿Qué había en Fukushima? ¿Había una central nuclear? No. Era un sitio que hacía 20 años tenía que haber dejado de funcionar y tenía 3 centrales, tenía 3.000 megavatios instalados. Cuando llegó el maremoto tenían 7.000 megavatios instalados. Y otra vez, cuando el ser humano hace unas cosas por encima de su capacidad, del dominio, de control, pasan estas cosas. No pudieron hacer las instalaciones subterráneas como tenían todas las centrales, porque como había crecido muy rápido y ya no había espacio, nada, pusieron todo al aire. ¿Qué sucedió? Cuando vino el maremoto se llevó todas las instalaciones de seguridad. Y entonces los reactores nucleares empezaron a seguir calentándose y calentándose y calentándose hasta fracturar sus sitios donde estaban sentados. A partir de esos accidentes, el ser humano por fin dijo, mejor no nos metamos con la energía nuclear, porque la basura de los centrales nucleares va a durar 2.700 años para decaer la mitad de su radiación. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nos estamos poniendo la soga al cuello. Y entonces, en el Perú, a pesar de que hay un poco de plutonio, un poco de uranio en las zonas de Puno, etc., no tiene ningún sentido. Porque esas sí cuestan más caro, cuestan mucho más caro que esos 7.000. Cuestan como 9.000 o 12.000. Y el tema es, en el Perú, yo les reto a que vayan a los sitios más fichos que puedan encontrar, de donde vive gente, a ver si después de 10 años sigue funcionando el intercomunicador, el ascensor. No, la capacidad y las costumbres y el ADN de mantenimiento correcto en el Perú no existe. No importa de qué estrato social salga, no existe. La gente se queda con su carro de $40.000 parado en medio de esto porque no le cambió aceite. Entonces, hacer una central nuclear que necesita tener por lo menos unos 300 o 400 ingenieros dándole vuelta permanentemente 24 horas al día, es mentira. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo van a pagar la factura? La gente que recibe la energía eléctrica no va a pagar. Entonces, ¿es una posibilidad? Yo diría que es una plausibilidad, más que una posibilidad. Podría ser en un plazo y dadas algunas condiciones, pero así como estamos en el Perú, imposible. No, eso no funciona. Y lo que menciona el señor de Apurímac, sí. Yo recomendaría en Apurímac, primero,
no hay una demanda pues para una cantidad de una central de estas grandes, ¿no? Y mientras más grandes son más eficientes. Entonces hay que poner una cosa entre 50 y 60 megavatios para tener una idea en la cabeza. Y ese es el módulo que han desarrollado los españoles. Y ese es el módulo que le han vendido a los chilenos, porque eso lo han construido los españoles, ¿sí? Y entonces eso ya es un módulo manejable, es un módulo que usted lo puede poner en Lima y probablemente le sirva para darle iluminación y energía a la mitad de Lima o a la tercera parte de Lima y así por el estilo. Y no necesitamos tener una línea de transmisión gigantesca. Pero además sacamos del por medio un montón de estas centralitas de diésel y de cosas que nos quieren poner, porque el sistema de distribución de la energía eléctrica dice qué centrales son las más baratas y deben entrar a operar para tener energía más barata también en la casa. Pero resulta que cuando hace falta que usemos el gas, las empresas, que son las que sacan el gas, dicen, no, yo no le voy a dar a usted el gas, lo voy a exportar, porque ahora el gas está muy buscadito. Con la guerra de Ucrania, Europa ya no consigue gas, entonces yo voy a vender gas a Europa. ¿A cuánto? Se estaba vendiendo a $5 el millón de BTU. Ahora se vende a 50. Entonces, un negocio. Y entonces nosotros somos víctimas del negocio. ¿Qué tal? ¿A mí qué me importa? El gas es del Perú. El gas, la Constitución dice que los recursos naturales son del país. Pero la Constitución de Fujimori dice, sí, pero el que lo saca es dueño y hace lo que quiere. Solamente para decirles por qué hay algunos puntos de esa Constitución que hay que cambiar sí o sí. Y no es un tema político, es un tema estrictamente racional, razonable. Es una cosa que no se puede explicar, no se puede sustentar ante nadie. Usted tiene gas, sí, tiene un montón de gas, sí. ¿Y por qué no usa el gas? Ah, porque hay otro que lo saca y ha decidido hacer lo que le dé la gana. No era así, nuestra Constitución era siempre así, pero tenía una cláusula que decía, priorizando primero que se haya cumplido con la demanda interna. Entonces haces lo que te dé la gana con el resto. Pero no, aquí han decidido hacer lo que le da la gana con todo. Y entonces, claro, tenemos un montonón de gas que nos podría servir hasta para transporte interno a todas partes. ¿Y qué resulta? Que no hacemos eso. No hacemos eso y nos estamos metiendo en camisa once varas, seguimos importando, seguimos haciendo refinerías. Por Dios santo, ¿cómo podemos seguir haciendo refinerías? Es como si estuviéramos montando fábricas de cigarrillos. ¿Sí? Y todo el mundo va a decir, sí, yo sí quiero fumar de esas fábricas. No, no tiene sentido, estamos locos. Pero esa es una realidad concreta con la que vivimos. Nosotros lo que vamos pensando, qué es lo que se tiene que hacer y nos empezamos a encontrar con problemas de jurisprudencia, con problemas que los cientos de miles de abogados que existen en el Perú, yo siempre he dicho, 5 abogados, 10 opiniones. Entonces, no podemos salir de esta cosa todavía porque esa Constitución nos ata de manos y pies. Nuestros recursos naturales no lo podemos resolver. ¿Que lo saque fulano? No, tiene que ser algo que lo haga un privado. Entonces, ¿me entienden? Hay un problema que no nos deja avanzar. Es como si ya aprendimos a caminar, pero los pasadores amarrados no te los puedes quitar. ¿Sí? Están amarrados con titanio. Entonces tenemos este problema. Entonces, yo sí creo que para Apurímac y para toda esa zona sí se puede tener estas centrales, de todas maneras. El dinero es otra cosa que hay que cambiar pues en la Constitución. No es que el Ministerio de Economía y Finanzas es el dueño de todo el dinero, no. Los recursos se generan en todas las regiones. ¿Dónde está la minería? ¿En Lima? ¿Dónde está? Está en Piura, está en Cajamarca, está en Apurímac hay un montón, ¿no? ¿Qué tal? Las Bambas nomás. Entonces, lo que quiero decir es, los gobiernos regionales deben tener la capacidad de contratar a toda la gente y técnicos necesarios. ¿Por qué? Porque Lima sí tiene. ¿O es que los limeños cuando nacen ya son más inteligentes? ¿No? ¿No? Entonces, hay un tema y es un problema que hay que resolver. El señor ha dado en el clave. No tengo ni siquiera con quién
llegar a hacer la formulación de un proyecto, es cierto. Y eso no es razonable, no es justo, no es como que dijeron, Purímac, no, todo lo que está... ¿Quién era? Había alguien que decía que cuando la gente está... Kuczynski decía que la gente piensa muy despacito porque está por encima de los 3.000 metros y le falta oxígeno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Monsergue? Bueno, y después decía que en la costa la gente también empieza despacito, hace mucho calor, ¡guau! Dicen los piuranos. Bueno, una preguntita más. Última. Ya. Gracias. Ustedes saben que esta es una academia de líderes y por lo tanto en cada sesión hay un espacio para que algunos de ustedes hagan sus comentarios. Como líderes que son, se acercan acá al podio o se acercan al centro del escenario y nos hacen sus comentarios. Y también desde los que están en forma virtual participan. Los vemos en la pantalla y los escuchamos. Vamos a invitar en este momento a Churacutipa Yanqui Lourdes Edith, Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC. Por favor, ¿está presente? Sí, la recibimos con muy fuertes palmas, por favor. Muchas gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Es un honor estar acá. Me pareció muy interesante la sesión que nos ha brindado hoy y como también las anteriores. Sé que nos falta una última sesión, lo haremos el próximo año, ya. Algo que me llamó mucho la atención fue eso que nos acaba de exponer en ese momento de cómo funciona la energía en Arequipa. Curiosamente yo soy de Arequipa y vengo de Arequipa, estoy poco tiempo acá y es muy cierto. Y de hecho con el mapa que hemos observado, la radiación allá en Arequipa es bastante fuerte porque estamos muy cerca a Chile también. Y me parece, no sé si muy correcto, muy factible eso que hacemos allá en Arequipa, aprovechar el recurso que tenemos. Y bueno, en primer lugar, también estoy básicamente aquí para darles palabras de la presencia de cada uno de ustedes, porque están haciendo el esfuerzo de venir. Sé que ya es fin de año, muchos estamos con exámenes finales, o algunos ya terminamos, como en mi caso. Más allá de todo, de las participaciones y aquellos compañeros que también lo están haciendo de manera virtual, de distintos departamentos, destacar el esfuerzo de cada uno de ustedes, en sí de todos, y me gustaría hacer una pequeña dinámica, será breve. Me gustaría que cada uno de ustedes busque a una persona y nos miremos fijamente a los ojos en este momento. Todos miremos a los ojos de una persona. Miremonos. Bien, quiero preguntarles algo. Sé que se siente algo incómodo. Más allá de eso, quisiera que reflexionemos. ¿Qué es lo que han pensado respecto a la otra persona en ese instante, al cruzar esa mirada? Yo sé que tal vez algunos pensamientos son similares o no, pero quiero destacar que ese pensamiento que tenemos nosotros son tan particulares, así como también las soluciones que nosotros podríamos brindar a tantos problemas que tenemos o a tantas dificultades. Por ejemplo, el problema que tenemos ahora con las energías renovables. Hay muchas alternativas para poder gestionar nuevas formas de energías renovables y todo. Y ante tantas dificultades que afrontamos aquí en el Perú, así como esos pensamientos tan particulares que tenemos nosotros respecto a una persona, podemos dar solución a esos problemas. Quiero que se queden con eso. Así como la variedad de problemas, también podemos encontrar un sinfín de soluciones a esos problemas. Muchas gracias. Nos propones un reto, gracias. Ahora es Chancán León Rocío del Carmen, Universidad ESAN. Pase, por favor.
Buenas tardes con todos los presentes, compañeros, autoridades y estimado doctor Ricardo, quien una vez más nos ha instruido en un tema tan crucial como lo son las energías renovables. Hoy, como estudiante de Ingeniería Industrial y Comercial, me siento nuevamente agradecida por esta oportunidad. Para comenzar, quisiera también poner énfasis en la clase anterior, la cual fue dada de manera totalmente virtual y en donde efectivamente pudimos, todos creo yo, notar ese espacio donde con la presencia de panelistas activos, que eran voz de las consultas, se pudo ejecutar un diálogo fluido, donde en general cada miembro de la academia pudo aportar en aquel espacio de gran importancia y concientización. Se abordaron temas claves como las oportunidades de recursos tanto en zonas rurales como urbanas, así como las centrales hidroeléctricas y fotovoltaicas, temas importantes en nuestro país. Y hoy no fue la excepción a tan amplio espacio de diálogo y conocimiento, pues hago hincapié en que aquello se debe mantener para garantizar la sinergia y que podamos seguir construyendo sobre los asuntos debatidos y que claramente no solo quede en palabras. El mensaje que quiero transmitir es que, en particular en temas de energías renovables, es necesario mantener un papel activo y, como nos mencionó el doctor Ricardo, actualmente tenemos acceso a información relevante y relacionada, pero es necesario tener esa motivación de buscarla, y estamos aquí para poner en marcha el cambio a partir de nuestros puntos de vista profesionales hacia el desarrollo del Perú. Nuevamente quisiera retomar la siguiente frase distintiva al eje de esta la academia, pues no está de más hacer hincapié en uno de nuestros objetivos. Abro comillas. La Academia de Líderes busca contribuir al fortalecimiento integral de estudiantes universitarios con vocación ciudadana y deseosos de participar en la realidad social de nuestro país. Esto a ser ejecutado mediante la formulación de propuestas de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible del Perú. Cierro comillas. Se vienen más proyectos dentro de la academia donde cada uno de nosotros pondremos en marcha nuestra visión como ciudadanos en acción. Cabe recalcar que el camino aún continúa y, como jóvenes líderes en formación, ya sea con más evaluaciones u oportunidades en conjuntos, claramente podemos aprender de cada uno de nosotros y ello lo hace aún más interesante, enriquecedor y progresivo. Muchas gracias. Tenemos una tarea hasta agosto del 2024. Ahora, Centeno Castañeda Micaela, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Buenas tardes con todos. Es un gran honor estar acá y poder dialogar con todos ustedes. Definitivamente todas las sesiones que hemos tenido a lo largo de estas jornadas, de estas semanas, de estos meses, han sido muy significativas para nuestro desarrollo, ¿no? Por lo cual yo quisiera partir con la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que la palabra líder es impactante en la vida de las personas? ¿Consideran ello? Bueno, la respuesta ante esta interrogante es muy sencilla porque de verdad esta palabra tiene gran relevancia en la vida de todo ser humano. Y a su vez, así como es sencilla, la respuesta también es muy significativa. Cuando uno es líder puede tener la capacidad de ser un gran agente de cambio y cuando es un gran agente de cambio tiene la potestad de velar por el bienestar social, bienestar colectivo. Pero ¿cómo uno puede velar por el bienestar colectivo? A su vez mejorando como individuo. Y eso es lo que estamos haciendo en esta Academia de Líderes, mejorando como ser humano. Entonces, una vez que nosotros tenemos claramente este concepto de líder, podemos darnos cuenta de que nosotros al gestionar o al elaborar políticas públicas estamos participando en nuestra sociedad. Y al participar en nuestra sociedad nos damos cuenta de que estamos tratando de que el planeta pueda sobrevivir, así como el ser humano, ¿no? Tanto de forma medioambiental como de forma humana y social. Entonces, recordemos de que a veces muchas personas quizás nos dicen que la política es mala, es negativa, no nos va a traer cosas positivas, pero cuando nosotros elaboramos proyectos,
cuando nosotros tratamos de quizá ver alguna normativa o gestionar algún cambio, ahí estamos haciendo política y le podemos dar cierto enfoque significativo. Un enfoque significativo que va a potenciar al mundo y a su vez va a lograr de que todo ser humano pueda tener en cuenta de que la política no es del todo negativa, ¿no? Entonces, eso quería mencionarles como eje principal. Y también de que, bueno, en mi caso yo estudio la carrera de educación. Yo estoy muy contenta de que estos aspectos, estos temas se toquen en estas sesiones. ¿Por qué? Porque la educación cumple un rol muy esencial en el mundo. Y este sistema educativo no solo debe de abarcar competencias, capacidades o desempeños, también tiene que enfocarse en las habilidades blandas. Tenemos que enfocarnos más en el liderazgo, en la empatía, en los valores que hacen mucha falta en el mundo para poder satisfacer las demandas de la sociedad actual, ¿no? Tenemos bastantes lugares que tienen necesidades y que lamentablemente no se están llevando a cabo gestiones para poder lograr el bienestar de todos. Así que yo llamo a la concientización de todos para poder sumarnos, poder ser grandes agentes de cambio y poder darle a la sociedad lo que necesita, ¿no? Ya sea en el aspecto medioambiental, social, político, económico, que pueda contribuir con nuestra sociedad y a su vez con las futuras generaciones. Eso sería todo. Gracias. Sin duda que está en lo correcto. Bien, ahora conforme a nuestro protocolo, nuestra rutina, vamos a invitar a las tres señoritas que han expuesto que pasen al frente con nuestro expositor, por favor, para tomarse una foto con el doctor Giesecke. Aquí al centro, las tres señoritas, por favor. Una foto del recuerdo. Muy bien. A ver, palmas nuestras, por favor, para animarnos. Mucho ánimo, una linda sonrisa y un hermoso recuerdo. Excelente. Gracias, de verdad. Ahora viene la intervención de quienes están presentes de forma virtual. Y vamos a invitar desde La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo, Rivas Plata Díaz, Isid Jando. A ver, vamos a ver a Isid Jando, que viene desde La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo. Sí, ¿se me escucha? Isid Jando Rivas Plata Díaz. Soy estudiante de educación de la Universidad Nacional de Trujillo, del Departamento de la Libertad. En primer lugar, agradecer al doctor Ricardo Giesecke, asesor de la Presidencia en Red Ambiental Peruana, por estas clases ponencias muy importantes para nosotros sobre energías renovables. También agradezco a la Academia de Líderes por darme esta oportunidad para brindar unas palabras a todos los jóvenes presentes. Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. John Calvin Maxwell. En la sociedad actual, la participación de los jóvenes se ha convertido en un pilar fundamental para el progreso y la transformación. Estos desempeñan un papel importante en la construcción de comunidades inclusivas y en la definición de la agenda social. Su energía, creatividad y perspectivas frescas son activos valiosos que impulsan la innovación y la adaptación a los desafíos contemporáneos. La participación de los jóvenes en la toma de decisiones políticas es esencial. Somos una generación que presencia y experimenta los desafíos actuales, desde las crisis climáticas hasta las desigualdades sociales. Al involucrarnos activamente en la formulación de políticas, garantizamos que nuestras voces sean escuchadas y que nuestras preocupaciones sean abordadas. Las pasantías y experiencias prácticas
nos ayudan a comprender la complejidad de los procesos políticos y a contribuir con soluciones efectivas y sostenibles, así como los proyectos que vayamos desarrollando en las universidades a favor de nuestras comunidades, distritos, provincias. Esta también es una forma de participar en política. Un ejemplo de ello es la campaña de donación de sangre que realizamos los jóvenes de la Academia de Líderes de las diferentes universidades del país, en colaboración con los hospitales. Y, sin embargo, no podemos ignorar los desafíos que enfrentamos. La apatía y la falta de acceso a oportunidades pueden ser barreras para muchos jóvenes. Es por ello que es necesario superar estas barreras mediante la creación de entornos inclusivos y la promoción de políticas que faciliten la participación de todos, independientemente de su origen o circunstancias. En conclusión, nuestro papel como líderes va más allá de nuestras aulas. Somos arquitectos del mañana, y la construcción de un futuro sostenible y equitativo comienza con nuestra participación activa en la toma de decisiones. Al participar y abogar por políticas que reflejen nuestras visiones, estamos construyendo un legado de cambio que resonará a lo largo del tiempo. Juntos como líderes podemos transformar los desafíos en oportunidades y construir un futuro donde cada voz cuente. Muchas gracias. Excelente, excelente. De verdad que emociona, a mí me emociona muchísimo tener la presencia de estas palabras. Ustedes, los líderes que están en forma presencial y que están en todo el país en forma virtual, ya están asumiendo funciones de liderazgo en el entorno donde se encuentran, preparándose para grandes tareas. Bueno, como tenemos costumbre, vamos a tomarnos una foto con nuestro profesor, nuestro expositor. Todos acérquense, por favor, doctor. Todos aquí adelante, todos sin excepción. La gran foto del recuerdo. Sí. Todo tiene su ritual. No hay forma de hacer cosas sin el correspondiente.